Antes de empezar la predicación, les quiero platicar un poquito cómo Dios ha ido tratando en estos últimos meses en mi vida. Y una de las cosas ha sido que cuando el pastor se acercó a varios de nosotros para solicitarnos que lo apoyáramos en el diaconado de la iglesia, lo primero que vino a mi vida fue un temor fuerte, de decir, Señor, bueno, lo que me están pidiendo, sé que va a ser algo para que mi vida sea un poquito más demandada hacia ti, ¿verdad? Y con una exigencia mayor. Y sabía que iban a venir pruebas, iban a venir complicaciones, y se lo comenté al pastor, le digo, mira, cuando tú me estás pidiendo esto, yo no lo veo como que me pongas en alto o algo, sino todo lo contrario. Le digo, veo que me están mandando al frente en una batalla, en una parte frontal, donde voy a recibir más trancazos de los que recibiría en donde estoy ahorita. Entonces dije, pero yo soy un soldado de Jesucristo y acepto porque quiero ponerme al frente como Dios siempre se ha puesto al frente de mi vida. Y dicho y hecho, o sea, no pasaron, yo creo, ni semanas cuando empezaron a venir cosas fuertes a mi vida. Yo tengo una hija de 29 años. Mi hija, yo la tuve cuando tenía 18 años, bien chiquito. Y fui papá soltero mucho tiempo. Su mamá se fue, me la dejó. Y en mi corta edad, mis 18 años, pues era más un niño criando una niña. Y tristemente eso influyó dentro de la iglesia, que me separaran mucho de la iglesia, porque era una persona que se había casado y se había divorciado y estaba solo. Entonces fue muy difícil vivir mi vida cristiana dentro de la iglesia, porque fui rechazado por mi iglesia. Entonces, cuando Dios me trae a esta iglesia, es diferente porque me reciben sin un estigma, sin una letra escarlata. Y yo me sentía bien feliz y bien libre en la iglesia. Y cuando el pastor me pide que le apoye, dije, ay, Señor, otra vez están en el ojo del huracán, ¿verdad? Y luego me pide que predique, pues también. Entonces me pongo ante ustedes, hermanos, como una persona imperfecta, como una persona que busca de Dios, que busca ser constante en los caminos y busca integridad. Y ese es el tema que voy a platicar hoy con ustedes. La prueba que produce constancia e integridad. Esas dos palabras vinieron a mi mente cuando el pastor me pidió que predicara. Y me había pedido otro tema y yo estaba preparando el tema que me dio, pero se fueron dando ciertas cosas en lo que Dios le pedía a él que predicara y se fue moviendo. Y a mí se me seguía dando esta palabra, constancia e integridad. Me puse a orar y el texto que me dio el Señor, muchos dicen que eso es bibliomancia, que abre uno la Biblia y anda uno buscando textos. No, yo realmente la abrí y el primer texto que leí fue que fue en Santiago 1, del 3 al 4, dice. Y se los voy a leer en la traducción de la Nueva Versión Internacional, que es la Biblia que yo tengo de estudio. Y dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Y les voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Vamos a orar. Bendito Señor, en esta hora, Padre Santo, yo sé que tienes un propósito en nuestras vidas el día de hoy. Tú tienes una palabra para cada uno de nosotros el día de hoy, Señor. Yo dispongo mi corazón a lo que tú tienes, Padre bendito, que tratar en mi vida, Señor, que tratar en mi corazón. Y que yo te pido en este momento, Señor, que abras mi mente y mi entendimiento y los de mis hermanos para que nosotros podamos entender la importancia de ser constantes en ti. La importancia, Padre Santo, de no desmayar al buscarte,
Si alguno de mis hermanos el día de hoy, Señor, viene con esa carga emocional, con esa carga de sentirse solo, de sentir que no hay más y que te está dando la última oportunidad para que obres en su vida, Señor, en esta hora, habla a su corazón y dile que aquí está, Señor, y que Él tiene que ser constante, que Él tiene que no desmayar, porque en su momento segará con frutos la constancia que tenga en ti. Ayúdanos, Padre Santo, a tener una integridad, Señor, a que esa constancia nos forme hombres y mujeres íntegros. Cada uno de nosotros, Señor, estamos buscando agradarte y no es fácil, Padre Santo. Hay muchas pruebas, muchas tentaciones que hacen que nuestra integridad sea tocada, Padre Santo, y que a veces el temor nos ayude o nos genere que queramos perder esa integridad, Señor. Yo te pido, Padre Santo, habla en nuestras vidas en este momento. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Entonces, como les comentaba, sí es algo que yo empecé he analizado en mi vida. Desde pequeño me tocó la bendición de que cuando mi madre se embaraza, se entrega a Cristo. Entonces a mí me tocó nacer en un hogar cristiano por parte de mi madre. Y fui instruido de pequeño en el Evangelio. Y eso vino a traer cosas complicadas a mi vida. El tener que enfrentarme a en el tiempo que yo iba en la primaria, en la escuela, habíamos nada más 2 cristianos y era mi hermana y yo nada más. Entonces todos los demás eran de otras religiones y la mayoría eran católicos. Entonces, pues a mí me habían instruido en no decir malas palabras, en ser íntegro, no copiar en los exámenes, a presentar las tareas. Entonces, pues realmente ese niño buscaba agradar a Dios y buscaba agradar a sus padres. Y era algo que a veces a un niño es difícil ser constante con lo que le piden como hijo de Dios. ¿Qué le piden a un niño? Hijo, lee la Biblia. Y uno como niño lee la Biblia y no le entiende nada. Pero ahí está leyendo y luego se queda dormido y lo regañan a uno. Entonces, era complicado como un niño ser constante en la palabra, porque a mí me aburría, no le entendía. Yo la leía y decía, pues no sé ni qué palabras son estas, no sé qué significan perseverar, no sé. Entonces tenía uno que estar agarrando el diccionario y se perdía. Entonces era complicado para un niño escudriñar la Biblia. Entonces, ¿qué va sucediendo? Es difícil para uno como niño que una fiesta, ellos hacen ciertas cosas y nosotros no nos sentimos cómodos haciendo eso. Y te empiezan a segregar y te empiezan a hacer un lado. A veces la constancia es muy complicada para vivirla y se los voy platicando porque sé que vemos de diferentes edades. Cuando uno entra a la adolescencia como cristiano, vienen ahora, ya empieza uno a comprender ciertas cosas y todo lo que uno leía de niño en la Biblia lo empieza uno como que a captar, es decir, ay, pues no debe hacer esto, dice la Biblia que no debe ser allegado al vino y empieza uno en la secundaria a ofrecerle cerveza, vino, cigarros, que se la pinte uno de las clases porque ya se la puede uno pintar, en la primaria no, entonces bueno, era más difícil. Entonces empiezan otro tipo de situaciones y luego empiezan a crecer los deseos. Y esa constancia se ve socavada por esas situaciones y empieza uno a decir, bueno, si ya me vi yo aislado en la primaria porque yo no decía malas palabras, porque yo no veía revistas pornográficas, porque yo no veía esto, entonces, ¿ahora qué va a pasar en la secundaria? Y en el bachilleres. Entonces empieza uno a vivir una vida de soledad. Y dentro de la iglesia también. Porque dentro de la iglesia, no todos los que venimos aquí venimos con la intención de agradar a Dios. Porque nos traen, cuando somos pequeños, pues te lleva papá, te lleva mamá y ahí vienes renegando porque te trajeron. Y cuando eres adolescente igual, si no vas a la iglesia, no vas a tal lado y lo condicionan a uno. Entonces es difícil convivir uno dentro de la iglesia con esas personalidades que cuando uno sí quiere venir a buscar de Dios y el otro no quiere, pues lo distrae y lo empieza a molestar. Y yo me acuerdo
Donde yo batallé más para ser cristiano, les digo, es dentro de la iglesia. Y me acuerdo mucho de mi generación, estaban los dos hijos de pastor. Y ellos me invitaban a su casa y a hacer cosas que no eran correctas, ¿verdad? Querían que nos fuéramos a fumar, que nos fuéramos a tomar o que viéramos pornografía, cosas de esas. Y yo les decía que no. Y a mí no me gustaba. Y me apodaron el cristianito dentro de la iglesia cristiana. Entonces, pero lo hacían con una mofa. Y yo decía, Señor, o sea, se siente bien feo. Ah, no, ahí viene el cristianito, cállense. O sea, entonces era bien difícil que en lo secular o en la escuela, en la secundaria, pues uno no tenía muchos amigos porque no hacía cosas de ese tipo y en la iglesia tampoco. Entonces, cuando yo empiezo a ver esto y empiezo a decir, bueno, Señor, ¿cómo es nuestra vida en ti? Y empieza uno a ver en la palabra que dice que el camino hacia el Señor es angosto y es sinuoso y solamente los valientes lo arrebatan. Empieza uno a entenderlo y dice uno, realmente sí es. ¿Qué es lo que nos hace mantenernos dentro del camino a pesar de todas estas situaciones que empiezan uno a vivir complicadas? El amor al Señor. Solamente es eso lo que nos mantiene firmes y que realmente lo sentimos. Yo recuerdo que una de las cosas que mis maestros siempre de niño nos predicaban en la iglesia, nos predicaban el rapto. Entonces, a mí me daba mucho miedo y todas las noches yo no me acostaba sin orar porque yo no me quería quedar. Y decía, viene el Señor y me va a quedar. Entonces, y era bien constante en la oración, pero por ese temor, yo fui conociendo a Dios y empecé a sentir su presencia. ¿Y qué empezó a pasar? Me empecé a enamorar de Él. Pero, ¿qué sucede con esto que les digo de la constancia? Nosotros venimos teniendo pruebas. Cuando uno les iba llevando desde mi niñez, mi adolescencia, pues las tentaciones al inicio era pues no leer la Biblia o no hacer una tarea o levantar la voz a nuestros papás, cosas que no eran tan complicadas cuando uno quería hacer las cosas bien. Pero cuando uno empieza a crecer se van haciendo más complicadas las cosas. Ya el simple hecho de querer ir, por ejemplo, a algún lugar y nuestros padres no nos daban permiso, bueno, ya tener que ver cómo le hacía uno para ir. Entonces uno empieza a dejar de ser constante y empiezan las cosas a complicarse. Cuando uno pierde la constancia, empieza uno a ampliar nuestra diversidad de tentaciones, nuestra diversidad en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos. Y uno empieza a justificarse. Y yo me acuerdo que usaba mucho un texto que dice, bástate mi gracia, que en tu debilidad mi poder se perfecciona. Entonces yo decía, Señor, pues yo soy débil, ¿verdad? Tú te perfeccionas en mi debilidad. Pues ya lo hice, perdóname, ¿no? Entonces lo transgiversaba de manera negativa ese texto. Entonces era complicado a veces el poder convivir conmigo mismo porque la misma palabra yo la iba adaptando a mi vida y esa constancia se fue perdiendo. ¿Y qué sucede? Esa misma soledad que les platico me fue llevando, pues no tenía amigos, empecé a tener novias. Y cuando tienes una novia y estás solo, pues entran las tentaciones y embaracé a mi novia y ahí el Señor trata en mi corazón. Y me acuerdo que me acerqué al pastor y le confesé todo lo que había pasado. Y me dijo, Omar, no te cases. No te cases. Me dijo, estás bien pequeño. Yo tenía 17 años ahí. Le dije, es que me quiero casar. Pero no te debes de casar. Me dijo, no te cases. Y yo le dije, pues si en la Biblia dice que si te llegas a mujer, que la tomes como mujer. Y yo ya no quiero cometer otro error. Y se quedó callado el pastor y me dijo, bueno, pues te voy a casar. Entonces, pues me caso al año. La niña con la que me casó ya tenía 16 años, yo tenía 17 y nace nuestra hija y ella se va y ya no regresó. Nos dejó solos. Entonces, me veo en una situación a mis 18 años, casado, divorciado, con una niña, y luego el pastor me dice, ¿sabes qué? Pues tú ya eres un varón, ya no eres un joven, te tienes que ir con los pescadores, con los adultos a
a compartir. Tú ya no puedes compartir con los jóvenes. Y yo apenas estaba entrando a la facultad de medicina y luego tenía que trabajar de albañil porque mi papá sí se puso fuerte conmigo y me tuve que poner a trabajar de todo para sacar la carrera. Y fue difícil para mí esa parte, pero veo hacia atrás a mi vida y digo, ¿por qué llegué a eso? Por falta de constancia. Porque perdí mi constancia, porque siendo un niño que buscaba ser constante en los caminos de Dios, en un momento que me descuidé, un solo momento que me descuidé, vine a traer consecuencias que hasta el día de hoy estoy pagando. Como les comentaba, en el momento que el pastor llama y me dice que si le apoyo en el diaconado, mi hija estaba en la cárcel. Mi hija, cuando estaba estudiando en la universidad, la mandé a... Bueno, ella se mandó porque yo la tenía aquí en Chihuahua y ella se quiso ir a Guadalajara a estudiar. Y pues la mandé allá a estudiar. No la pude retener conmigo. Y ella se metió en el narcotráfico. Y en el primer viaje la meten a la cárcel y le dan 14 años de cárcel. Entonces, cuando me habla, le platico al pastor, le digo, tengo esta situación, no sé si es un problema. Me dijo, pues no, de la que está en la cárcel es tu hija, no tú. ¿eh? Entonces yo sabía que Dios iba a seguir actuando. Y yo estuve orando por mi hija y movió las cosas y hace un tiempo le dan la libertad. Y Dios puso todo para que le dieran la libertad, pero cuando sale ella, me empezó a extorsionar. Y me hizo una campaña con su mamá, porque ahí ya se juntó con la mamá, y me estaban pidiendo como 40,000, 30 y tantos mil pesos al mes, que si no lo hacía, iban a publicar 1000 cosas mías y me iban a desprestigiar. Y entonces fue muy duro para mí que a alguien a quien tanto amo y por quien tanto he sacrificado me estuviera tratando de esa forma. Pues hablé con el pastor, me dijo el pastor, pues acude en lo legal. Fui con el Ministerio Público. El Ministerio Público me dijo, aquí no es, ve al C4. Cuando llego al C4, me atiende el Ministerio Público de ahí, le comentó la situación, le enseñó todas los mensajes de voz y los mensajes que me están mandando y todo lo que me están solicitando. Y me dice, mira, cometieron un error porque te mandaron mensajes de voz. Y al mandar mensajes de voz se autentifica lo que te están pidiendo. Me dijo, no hay forma de que digan, yo no fui, porque es con su voz con lo que se autentifica. Me dijo, ¿quieres a tu hija? Sí, sí la quiero. Ok, ¿quieres seguir esto? Y pues es que es lo que me están sugiriendo los abogados. No, te lo digo a ti como papá. ¿Qué quieres que se le haga a tu hija? Le dije, nada más no quiero que me haga daño. Bueno, si tú procedes con esto en este momento, tu hija le perdonaron 7 años. Este es un delito que le van a dar 14 años más. Entonces la vas a meter 21 años en la cárcel. Y cuando me dijo eso, le dije, no voy a hacer nada. Le dijo, no. Y el abogado, no, que mira, que no voy a hacer nada. Le dije, no voy a hacer nada. Y me dijo, si fueras el papá que dicen ellas que eres, me hubieras dicho que procedería. Nada más te pregunté para saber si eres esto que están diciendo que tú eres. Es bien importante, hermanos, la integridad de nuestras vidas. Que nuestros hechos digan lo que hacemos. Pero es bien complicado ser íntegros, porque a veces las situaciones que nos llevan en nuestro día a día nos van poniendo en una situación que nos exponen a querer doblar las manos. Hace poco me platicaba también el pastor de una persona que le decía, pues perdí trabajo, perdí todo y me están buscando gente pues mala para salir adelante económicamente. Y a veces sucede eso, que la necesidad es tanta que nos ofrecen cosas. Yo recuerdo, antes yo tendía a todo lo que eran los gastos médicos de automóvil y todos los accidentados me los enviaban a mí. Y llegó un médico y me dijo, ¿sabes qué? Mira, yo necesito, nos daban un número de siniestro, que tú me pases los números de siniestro y por cada número de siniestro yo te voy a estar depositando una cantidad.
Aproximadamente, les estoy hablando hace casi 20 años, me estaba ofreciendo como 400, 500 mil pesos al mes. Era mucho dinero. Entonces, y yo le dije, ¿sabes qué? Pues no, o sea, no entiendo qué es lo que quieres hacer. Sí, mira, te voy a explicar. Yo con los números de siniestro, yo tengo facturas y digo que a esa persona que te mandaron a ti, yo te voy a decir que metas una prótesis de cadera porque se fracturó la cadera. Y ni el paciente ni nadie va a saber, yo soy el que reviso eso, dijo, yo lo voy a autorizar. Y el hospital, tú y yo nos vamos a repartir la ganancia. Y yo le dije, pues no puedo, le digo, o sea, yo eso no lo puedo hacer porque pues no está bien. Me dijo, bueno, tienes dos opciones, o lo aceptas o te corro. No, pues. Y yo me acuerdo en esa situación, yo estaba en una situación complicada económicamente. Acababa de iniciar mi clínica, yo tenía como 24, 25 años, no tenía los recursos para mantener mi clínica, entonces dije, pues ni modo, o sea, que pase lo que tenga que pasar y no lo acepté. Pasaron 15 días y yo tenía otro socio donde yo daba servicios médicos a las maquiladoras por la especialidad en ese momento que tenía, que es medicina del trabajo, y tenía una empresa que daba, que vendía medicamento. Pero pues yo estaba bien chiquito, gracias a Dios. Les digo, Dios en esta predicación lo que quiero irles mostrando cómo la disconstancia nos genera un montón de problemas, pero también la constancia, Dios te pone en prominencia. Y cuando Dios nos pone en prominencia, nos da virtudes y nos da cosas que hasta por la pequeña edad, yo recuerdo que yo tenía 25 años y ya tenía una empresa sin venir de nada, hermanos. Yo les decía, yo venía trabajando de albañil en la carrera. Y en un ratito, en 2 años que yo salí de mi carrera, de mi especialidad, empecé a hacer cosas porque Dios me las ponía. Yo llegué a un lado y se abrían puertas. Pero no tenía dinero, entonces pues tenía que tener socios. Y pues me corrió de los seguros y mi otro socio llegó con pistola y así dijo, ¿sabes qué? Me voy a llevar todo el medicamento y te voy a quitar todo porque el médico que me corrió de seguros también era el médico en diferentes maquiladoras donde yo estaba y de todas me las quitó. Entonces dije, pues bueno, ni modo. Tuve que ceder a esa parte y a ponerme en las manos de Dios. Y realmente yo no trabajaba para un seguro social. Entonces, pues me puse a orar y Dios empezó a prosperar de cualquier forma, empezó a dar. Pero esas situaciones a veces las vivimos, hermanos. Vivimos situaciones complicadas donde nos encontramos en una disyuntiva de si queremos ser íntegros o no queremos ser íntegros, porque creemos que es la única opción que tenemos y que Dios nos va a perdonar. Dice, ay Señor, pues discúlpame. Y lo vemos en la palabra con Esaú y Jacob. Esaú vendió su primogenitura porque tenía hambre. No, luego se enojó, no fue íntegro, sabiendo decir, yo la vendí por un plato de lentejas. No, él se enojó con su hermano porque su hermano también no fue íntegro y se vistió de él y se puso pieles. Fíjense cómo las situaciones se van desvirtuando y cómo Jacob, después de no ser íntegro, ¿qué sucede? Va perdiendo años y años de trabajo porque se lo hicieron a él después. Él trabajó y le dieron otra mujer y lo tuvo que trabajar otros tantos para tener la mujer que él deseaba. Y luego sus mismos hijos lo engañan y le dicen que a José lo mataron. Entonces, fíjense cómo a nosotros se nos regresa todas esas situaciones cuando nosotros no somos íntegros. ¿Y qué sucede? José fue constante él. Y a pesar de las cosas que le iban pasando, él siguió constante. Y no sé si se desanimó o no, yo pienso que sí se había desanimado, pero no dejó de ser constante, porque estuvo en la cárcel. Lota se le olvidó al panadero que le había prometido que le iba a decir al rey, y ahí lo dejó otros tantos años. Entonces, la constancia, ¿hacia dónde llevó a José? Hacia ser gobernador. Entonces, el punto que tenemos aquí, que es la realidad de las pruebas nos van haciendo cada vez en nuestra vida que vayamos siendo distintos,
que vayamos limando esas asperezas que hay en nosotros. Una de las cosas que yo analizo en mi vida es eso. Sí, he cometido muchos errores, pero la única virtud que he tenido es que nunca me he apartado de los caminos del Señor. Que nunca he dejado de buscar a Dios, aun cuando a veces llego con toda la pena y decirle, Señor, aquí estoy como el hijo más rebelde y el más desobediente. Y no tengo cara para mirarte, pero sé que tú me amas. Y me he equivocado. Y no tengo a quién más acudir más que a ti. Y he estado en esa situación de soledad donde no tengo absolutamente nada, hermanos, que es lo único que tengo es al Señor, el poderme hincar y decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame, rescátame de esto. Y Él me rescata. ¿Y qué viene? Viene el Señor, te rescata de ese hoyo donde estabas y te pone en prominencia. ¿Y qué pasa cuando estás en prominencia? Te vuelves a olvidar. Por eso lo importante de la constancia. ¿Cuándo es más difícil para mí ser constante? No cuando tengo problemas, cuando estoy bien. Porque viene ese tiempo de bonanza y yo estoy tranquilo, estoy feliz y empiezo otra vez a olvidarme de que el Señor debe ser mi prioridad. Se me empieza a olvidar que me tengo que levantar y ponerme a orar y que tengo que leer su palabra, como lo veíamos en las predicaciones anteriores. La sola palabra, la sola fe, la sola oración. Nosotros tenemos que estar aplicando nuestros credos no por un dogma, sino son las herramientas que Dios nos ha dado para poder ser victoriosos. Y ahí es donde es más difícil, cuando no hay un problema, cuando ya no tienes quien te persiga, te levantas y te vas al gimnasio y lo te vas al trabajo y lo te va bien y lo te vas al cine. ¿Y dónde quedó el tiempo devocional con Dios? ¿Dónde quedó ese Dios que te rescató de tu soledad? Yo hoy insto a estas personas que están ahorita en esa situación de soledad. Busca de Dios y Dios te va a rescatar. Ese Señor todo amoroso va a hacer en este momento lo que tú estás esperando que Él haga. Y créelo porque lo va a hacer. Y Él no tarda su respuesta. Pero también es importante que nos demos cuenta que la constancia tiene un fruto, que es el segundo punto, que es un fruto con fe. En Romanos 5, 3 y 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Si nosotros ahorita estamos en prueba, ten por seguro que esa prueba te va a generar a ti paciencia, pero no pierdas la esperanza. Una de las herramientas más importantes que usa Satanás es quitarnos la esperanza. Una de las cosas que yo creo que como médico hago diferente es que yo no le quito la esperanza a la gente. Yo no me llega una paciente con cáncer y le digo, ¿usted ya se va a morir? No, jamás. Sino les doy el testimonio que yo tuve un linfoma y que hace 20 años me dieron 2 meses de vida, aquí estoy vivo. Entonces yo les doy la esperanza, pero no se las doy en mí. Yo no les digo, yo te voy a sanar. Yo les digo, Dios es un Dios de poder. Y si tú me permites orar por ti, si tú tienes la fe, Dios te va a sanar. No sé qué medio utilice. Yo no te puedo decir si se te cruza en la calle una persona y te dice, toma chuchupaste, a lo mejor eso lo va a usar y te va a sanar, porque Dios usa cosas diferentes. Y les platico sobre aquel hombre ciego que Dios agarró tierra, escupió en su mano y solo, o sea, dices, no es lo más ortodoxo agarrar saliva y hacer lodo y toda te lo embarran en la cara. Y luego le dicen, vete a Siloé, y Siloé era donde veían los camellos. O sea, dices, ay, Señor, escogiste todo lo más cochino para sanarme. ¿Sí? Y así nos escoge a nosotros a veces para sanar a la gente y nos escoge para hablarle a la gente. Por eso les decía yo ahorita al iniciar la predicación, yo vengo como el más pequeño de ustedes. Dice la palabra que de lo peor nos escogió a nosotros. Y no me vean a mí como alguien que les está hablando. Vean que Dios utiliza a un lodo, a un algo impuro, algún saliva, cosas para sanar en nosotros lo que nosotros necesitamos que sea sanado.
En este hombre le sanó la vista. Pero muchos de nosotros a veces hemos estado en una situación por nuestras propias tonterías, en ese punto de soledad y de desesperación. Y Dios te saca de ahí. Yo estoy seguro que a muchos de ustedes Dios los ha sacado de ese punto. Pero los saca de ese punto y los pone en esa prominencia donde ustedes no lo merecen, pero ahí los puso el Señor. Y se olvidan de Él. Y se olvidan de buscarle porque ya no tienen esa persecución, porque ya no tienen esa angustia, porque ya no tienen eso. Y dejan de ser constantes. Por eso la constancia en nosotros debe producir integridad. Es lo segundo, la integridad. ¿Qué es ser íntegro? Es ser una persona que hace lo que dice y que hace lo que cree. Entonces, esa parte es bien importante, hermanos. Si nosotros no adquirimos con nuestra constancia e integridad, nos vamos a perder. ¿Qué sucede? A mí me gusta mucho admirar la vida de deportistas que son cumbres en su área. Y una de las cosas que veo que los grandes deportistas, hace poquito estaba viendo una foto de Cristiano Ronaldo y de Rooney. Son dos cracks de fútbol. Y yo no sabía que Rooney era menor que Cristiano Ronaldo. Si ustedes llegan a ver y busquen ahí una foto de Rooney en el internet, y van a ver un señor gordo, todo arrugado. Los dos en su momento tenían un talento fuera de serie, ¿verdad? Pero uno fue constante y el otro no. Uno se retiró hace como 6 años y el otro sigue jugando. Uno es el mejor del mundo, bueno, hay su división entre Messi y Ronaldo, ¿verdad? Pero uno tiene talento y otro tiene constancia. Y pueden ver el cuerpo de Cristiano Ronaldo y no le ven arrugas a ese hombre. Porque es constante, porque él dice que él no toma licor, no, hace muchas cosas porque tiene la constancia en ser el mejor. Y así voy viendo muchos de los, por ejemplo, nuestro piloto mexicano que hoy corrió y no sé en qué lugar quedó, pero Checo Pérez, ¿verdad? Una de sus frases es never give up, no te rindas, nunca te rindas. Y vemos cómo una persona que no venía de opulencia, que siendo un niño lo corren de aquí de México y luego se va a Europa a los 12 años, viviendo solo. O sea, ¿hasta dónde llegó? A ser el subcampeón el año pasado de su categoría, un subcampeón mundial. En una cultura que no es la más de buscar éxitos, donde somos una cultura donde no hay un gran apoyo a los deportistas. Pues él fue constante. Y a pesar de que siempre le están tirando y le están diciendo que no es bueno, lo que sea, él sigue y sigue y sigue. Y una de las cosas importantes de esa constancia es ser íntegro. Si estos deportistas no fueran íntegros, ¿qué sucedería? Eres bien bueno y les pagan dinero para que se dejen perder en un partido, para que dejen pasar a alguien. Y ahí no serían lo que son. A lo mejor tendrían un montón de cosas, pero no serían lo que son. Así nos pasa a nosotros en nuestra vida como cristianos. Nosotros podemos ser constantes viniendo a la iglesia, podemos ser constantes tratando de vivir una vida cristiana, pero si no somos íntegros, si no lo que escuchamos, dice en la palabra que no seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Dónde vamos a estar? Pues con esa poca integridad. Vamos a estar perdiendo el tiempo con una constancia sin integridad. Por eso este texto nos habla de que nos debe de llevar a una integridad. Nos va a ser perfectos e íntegros, dice, sin que les falte nada. ¿Cuántos de ustedes ahorita no quieren que les falte nada? Yo no quiero que me falte nada. Yo no quiero, de verdad, no quiero que me falte salud, no quiero que me falte amor, no quiero que me falten hijos, que no se me mueran, ¿verdad? Que no me falte mi esposa, que no me falten mis padres. No queremos que nos falte nada, pero para eso Dios te está prometiendo algo. Tú tienes que buscar la perfección. Tú tienes que buscar la integridad.
Y para eso nosotros tenemos que ser constantes y perseverantes. Hay una parte en la Biblia, en 2 Corintios 19:9, que nos dice: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente presumiré más de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Este texto, como les decía yo ahorita, yo a veces lo transgiversaba, pero es importante cuando nosotros estamos buscando esto que les digo, que es la perfección y la integridad, nos demos cuenta que el Señor es bien bello con nosotros y Él escudriña los corazones y no es por obras para que nadie se gloríe. Dios escudriña tu intención, escudriña el esfuerzo que estás haciendo y escudriña que cada uno de tus músculos está con una dirección hacia lo que tú realmente quieres hacer, aunque no lo hagas. Él es un padre amoroso. Y cuando ve esto, dice: ay, chiquito, no puedes con eso, ahí voy y te ayudo. Pero es importante que nos demos cuenta que Dios no va a hacer la parte que a nosotros nos toca. Dios siempre te va a dar una responsabilidad a ti. Y fíjense, en 2 de Reyes 13, del 18 al 19, nos habla sobre uno de los reyes de Israel, el rey Joás. El rey Joás venía siendo el pueblo de Israel atribulado por los amalecitas y se acercó a Eliseo. Y Eliseo ya estaba muriendo, estaba ya en cama, se estaba muriendo. Y se acuesta en el pecho y le dice: no, ayúdame, no te mueras. Y Eliseo se pone a orar por él y le dice que tome una flecha y la tira que la tire por la ventana. Y le dice: Dios te va a dar la victoria. Agarra tu alforja, donde traen sus flechas, ahorita se me olvidó el nombre, ¿cómo se le llama? La aljaba, sí. Agarra tu aljaba y golpea el piso con ella. Y Joás la agarra y le pegó nada más 3 veces y se enojó Eliseo, le dijo: si tú lo hubieras hecho más de 5 o 6 veces, Dios te hubiera dado la victoria completa. Pero como no lo hiciste, solamente vas a derrotar al pueblo 3 veces. Como les decía ahorita, Dios a veces a cada uno de nosotros nos da una responsabilidad, pero depende de nosotros y de nuestra fe, que nosotros obtengamos lo que Dios nos quiere dar. Nos da una responsabilidad. El rey Joás hizo algo bueno, acudió con Eliseo y buscó la bendición de Dios y Dios lo puso en prominencia. Pero ya que le dijo que sí, ya le iba a dar la victoria, que él le dio la flojera y nomás le pegó así. Entonces, es importante que no nos dejemos de nuestra vista, que tenemos esa responsabilidad de seguir buscando al Señor y tenemos que hacer lo que nos toca. Tenemos que leer la palabra, tenemos que orar. Porque una de las cosas que nos pide el Señor en su palabra es que debemos orar sin cesar. Y dice: orad sin cesar, venceremos. Entonces, esa parte que les decía, Dios no va a hacer lo que a ti te toca, porque es un padre. Y nosotros, siendo buenos padres, vamos a tratar de crear a nuestros hijos y enseñarles, no darles todo. Un buen padre no es aquel que le da todo lo que el hijo quiere, sino lo que necesita. Y también le enseña a obtener las cosas. Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta que por eso la constancia es tan importante en nosotros y la integridad. La integridad hacia nosotros, decir qué es lo que Dios demanda de mí, qué es lo que Dios está pidiendo de mí, qué es lo que en este momento Dios está insistiendo. Hay una parte en la palabra que nos habla sobre la viuda insistente. Dice: Jesús contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Les dijo: había un cierto pueblo, un juez que no tenía temor de Dios, ni compasión de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios, ni tengo consideración de nadie,
Como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacer justicia, no sea que sus visitas me hagan la vida imposible. Fíjense cómo si nosotros somos constantes hasta con quien no es bueno, vamos a obtener algo. Él dijo, yo ni siquiera tengo temor de Dios, pero ya para que se calle le voy a hacer justicia. Imagínense que Dios es bueno. ¿Cuánto más un Dios bueno le va a responder a uno si uno es constante en lo que Él nos está solicitando? Y Él nos solicita su dependencia de Él. A veces dejamos de ir a la iglesia porque dice, es que me enfermé. A mí, por ejemplo, la gente que trabaja conmigo, a veces me frustra un poquito esa parte, que me digan, ay doctor, no fui porque me enfermé. Corazón, pues de aquí te curo. O sea, pues primero ven y ya te curas y ya te vas a la casa. No crees que te voy a retener, pero aquí te voy a curar. Entonces, no tiene sentido. A veces nuestra forma de actuar es decir, ay, es que ando bien triste, ¿para qué voy a la iglesia? Pues es cuando tienes que ir. Porque ahí está la respuesta a tu tristeza. Ahí está la respuesta a tu enfermedad. Ahí está la respuesta a tu necesidad económica. Y ahí está la respuesta a tu bonanza también, a esa vida de estabilidad que tienes. No la pierdas. El propósito de la constancia es el tercer punto. Vamos a leer Proverbios 14:14. Dice, el inconstante recibirá todo el pago de su inconstancia. El hombre bueno, el premio de sus acciones. Fíjense lo bello que tenemos una bella, bella, bella promesa de que si nosotros hacemos las cosas correctas, vamos a tener un premio a nuestras acciones. Y no, como dice la palabra, no es por obras, pero las obras también tienen premio. Entonces, dice, no, pues como no es por obras, pues no voy a hacer las cosas bien, al cabo el Señor me perdona. No, pero las obras que hagas te las va a premiar el Señor. Pero también dice que el inconstante recibirá todo ese pago de inconstancia. Y ahorita les platicaba, yo mostrando esa parte vulnerable de mí ante ustedes, decirles, miren cómo cuando yo he sido inconstante, Dios me ha dejado que pase por consecuencias que hasta ahorita pasaron ya 30 años y sigo viviéndolas. Y sigo viviéndolas. ¿Cuánto quisiera yo no haber cometido un error en 1 o 2 horas que me descuidé? O sea, es importante que tengamos conciencia de que esa inconstancia sí tiene su pago también. Sí, no vamos a ser salvos por obras, pero sí vamos a ser felices por nuestra constancia y las buenas obras que hagamos, porque también tienen su pago. Entonces, la salvación es una cosa, pero la vida en plenitud también es otra. Y si tú quieres vivir una vida con plenitud en este mundo, también recuerda que tus obras la van a llevar. Y esas obras tienen su pago, como dice aquí. Entonces, ¿debemos o no ser hombres o mujeres buenas? Claro que sí, porque la palabra aquí te lo dice, que vas a obtener tu premio de tus acciones. Es por eso que a veces en el evangelio cristiano, en el protestantismo, no nos basamos tanto en las acciones, nos basamos en la gracia del Señor, en la misericordia. Y en otras religiones sí se basan en las acciones. Y vean a los musulmanes, hacen algo y pum, les mochan las manos o los apedrean. Y los católicos les ponen mandas y andan ahí de rodillas. Y en muchas de las religiones tiene mucho peso las acciones. Y nosotros como tenemos una doctrina de un Cristo amado, de un Cristo salvador, de un Cristo que pagó nuestras culpas, nos olvidamos de que las acciones son importantes. Pero no, las acciones son importantes. Yo lo veo con mis pacientes, el paciente que es constante, que hace las cosas como se las pedimos. A veces hasta quiero tener un muro así con las caritas de ellos. Porque de verdad son excelentes. Dice uno, pues sí se cura eso. Miren, ahí está fulanito. Porque son constantes. Yo empecé a ver eso, tuve que estudiar nutrición
porque pues veía que todo era generado por la alimentación y yo no sabía como médico nutrición, entonces pues era, pues no coma eso, no coma el otro, ¿no? Entonces nos volvíamos, no coma nada y el pobre paciente pues iba a morir de inanición. Entonces empecé a estudiar nutrición y me di cuenta que si uno era constante en buenos hábitos, en hacer ejercicio, en comer una gran cantidad de frutas y verduras, en disminuir la cantidad de los placeres del paladar, porque todo lo rico es lo que hace daño. La grasa le da la palatabilidad a los alimentos. Entonces, ahí entendí cuando dice la palabra, niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Es bien difícil negarse a uno mismo y decir, bueno, voy a comer esto que sabe tan rico, lechuga. No, a veces no es lo más rico, la verdad. No es el mejor sabor si lo compara uno pues con una hamburguesa, un pan. ¿Verdad? No es ni comparable, ni lo que genera en nuestro cuerpo esa satisfacción, porque el cuerpo premia ese tipo de cosas. Pero yo empecé a ver que esta gente estaba cansada de estar enferma y tenían esa característica de ser obedientes. Y empiezo a ver que se empiezan a curar de diabetes. Y digo, santo Dios, a mí me han dicho que eso no se cura. Pero se empezaron a curar. Y yo, pues ya, doctor, se me baja el azúcar cuando tomo las pastillas. Pues ya no se las tome. Nada más sígase checando. Y empieza uno a ver que sí se cura. Entonces, las buenas obras de verdad cambian. Ya después salió un término más adelante que se le llama epigenética y ya explican eso, cómo nuestras acciones cambian nuestros genes. Nuestros genes. A veces le dicen a una persona, es que es una enfermedad genética, ya, no te puedes curar porque es genético. Claro que no. Existe la epigenética y esos cambios que la palabra nos venía diciendo nos cambian, nos hacen diferentes, nos hacen otra persona. Entonces, qué importante que cada uno de nosotros entendamos ahorita que el Señor te ha puesto en su palabra muchas acciones que en lo que tienes que ser constante. Y no son muchas, son bien poquitas. Ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor es una de las cosas que nos implica el Señor como un mandato. El que prediquemos a otras personas el Evangelio, ese es otro de los mandatos. Ve y predica el Evangelio a toda criatura, ya es discípulos. Entonces mucha gente se enoja con nosotros porque le estamos hablando de Dios. Yo me recuerdo que mi hija me decía, es que ya me tienes cansada cada vez que me estás hablando de Dios. Y eso generaba mucho conflicto entre ella y yo. Y yo le dije, hija, perdón, pero prefiero agradar a Dios que agradarte a ti. Sé que eso va a generar una distensión entre nosotros, pero yo no puedo dejar de obedecer al Señor. Y el Señor me dice que te hable y que haga discípulos. Te tengo que discipular, te tengo que hablar. Y eso generó una gran distancia entre ella y yo. Fue una de las situaciones por la que ella se retiró de mí y se fue. Pero no he dejado de hablarle de la palabra. Y ahorita ella está yendo a la iglesia. Entonces, yo le doy gracias a Dios porque empiezo a ver, como dice su palabra, no te canses de hacer el bien porque en su debido momento segarás los frutos. No sé en cuánto o en qué momento segaré frutos con ella, pero no me voy a cansar de hablarle de la palabra. No me voy a cansar de amarla, haga lo que haga. Entonces, qué importante es conocer en dónde debemos ser constantes. Dios no te pide tantas cosas. Son poquitas cosas las que nos pide. Pero para cumplir esas poquitas cosas hay que hacer grandes cambios en nosotros. Para amar a esa persona que te lastima y que te daña, hay que hacer cosas en nosotros. Hay que modular nuestro carácter, hay que dejar a un lado nuestros deseos, porque a veces, si yo amo a mi esposa, tengo que dejar también mis deseos. ¿Por qué? A veces yo tengo la necesidad de sentir que un abrazo o lo que sea, y si ella no lo quiere hacer, pues no voy a darle cabida a la que sí me quiere abrazar, ¿no? Entonces, tengo que dejar de al lado ese deseo. ¿Por qué? Porque no quiero dañar ni a la otra que me quiere abrazar, porque si se enamora, pues no le va a poder corresponder. Entonces la voy a lastimar también. Entonces voy a lastimar a todo el mundo. Entonces, tengo que ser consciente que debo de amar a la otra persona. Ahora, si yo hago pecar a alguien, pues lo estoy condenando también. Entonces, por amor, tengo que hacer las cosas diferentes.
El cuarto punto dice, es el resultado de las pruebas. En Hechos 14:20, vamos a leer, dice, pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar a la ciudad. Y al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decía. Fíjense, este pasaje, si ustedes leen por qué está pasando aquí, a Bernabé y a Pablo los apedrearon. Los apedrearon y luego los tiraron afuera de la ciudad como muertos. Entonces, ¿cómo Pablo, después de ser apedreado, de ser desmayado y ser tirado como muerto, viene a animar a los otros? Viene a fortalecerlos, que no tendría que ser al revés, que lo fortalecieran a él. Es decir, ay, Padre, no te preocupes, pues estás haciendo la voluntad de Dios, mira, déjame te soy y te curo tus heridas. No, él fue el que tuvo todavía apedreado. Pues se acercaron a él y espero que hayan orado por él y se levantó. Y dice que se levanta y se regresa otra vez a la ciudad donde lo han apedreado y va con los discípulos y empieza a animarlos. A veces, cuando nosotros pasamos por pruebas tan intensas, tenemos la capacidad de poder animar a otros. Como les decía yo ahorita, ¿yo por qué le puedo decir a una persona que tiene cáncer que puede ser sano? Porque yo fui sano de ello. ¿Cómo le puedo decir a una persona que pasó por una destrucción de su familia, que pasó por un divorcio, y decirle que Dios te va a restaurar tu vida? Porque yo ya pasé por ahí. Y le puedo decir que Dios te va a dar una vida bonita, te va a dar una vida en plenitud y con felicidad. Porque yo lo vivo. Pero ¿cómo tengo que mantener para que toda esa gente que le estoy diciendo que Dios es la respuesta, tengo que mantener mi constancia y mi integridad? Porque si yo caigo, voy a hacer caer a muchos. Entonces sí es importante, hermanos, así como vimos a Pablo que se levantó después de que lo patalearon, lo apedrearon, él le puede decir a la gente, pues sí, es necesario que pasen algunas dificultades, bueno, él dice muchas, para entrar en el reino de Dios. Sí, esta vida del cristianismo, como les decía, yo les quería plantear, sí, de niño, fue un niño cristiano con mucha soledad socialmente hablando, por el desprecio de la sociedad, porque yo buscaba agradar a Dios. Hay que ser constantes en ello. Si yo no me hubiera equivocado en mi constancia, no hubiera tenido complicaciones ahorita en mi vida adulta. Pero a pesar de ello, puedo volver y decir, Señor, perdóname y ayúdame a continuar en el camino que tú me has dispuesto y volver a caminar ahí. Y a pesar de eso, Dios te dice, ven, hijo, yo te ayudo. Yo te voy a volver a abrazar, yo te voy a volver a cuidar. Eso es lo que quiero hacer el día de hoy por cada uno de ustedes. Dios te está hablando ahorita y te está diciendo, sé constante, ábrele tu corazón al Señor y analiza dónde te está haciendo falta para que seas una persona íntegra. Abre tu mente y realmente analiza en tu corazón si realmente le estás dando el lugar que merece el Señor en tu vida. Si le estás dando el tiempo que Él merece. No que tú le quieres dar, que Él merece en tu vida. ¿De dónde te ha sacado el Señor? Le estás buscando como debes de buscarle. Tus obras están encaminadas a agradarle. Si no lo estás haciendo, mira, no pasa nada. El Señor es bien bello y eso es la ventaja del dogma que nosotros tenemos. Que tenemos un Dios de amor, un Dios perdonador, un Dios de gracia, un Dios de misericordia. No quiere decir que dejes de hacer las cosas bien. Quiere decir que Dios, a pesar de que no hagas las cosas bien, Él te ama y Él te restaura y te da la condición de volverlo a hacer de nuevo. Y Él te levanta como levantó a Pablo de aquellas pedradas. Y te anima y te ayuda a que tú puedas animar a los demás. Hay una reflexión que da un pastor que dicen que los
que se rinden nunca ganan. Y los que ganan nunca se rinden. No te rindas porque no vas a ganar. Y si eres aferrado, así como aquella señora que le está diciendo al rey malo, vas a ganar. Solamente pídele al Señor fuerza. Dios te dejó a su Espíritu Santo como un gran poder. Y pídele al Señor cada día, pídele al Señor que te llene de su Espíritu Santo para poder lograr lo que Él quiere que tú hagas, para poder ceder a la tentación, para poder tener una mejor visión de cómo hacer las cosas, de por dónde vas a tomar esa puerta que se está abriendo, si es la correcta o no es la correcta. Recuerda, todas las cosas que sean de Dios van a ir acompañadas por su palabra. Dios no te va a dar una salida que se contraríe con su palabra. A veces dice, si es de Dios esto esta oportunidad, pues si está dentro de lo que la palabra te dice, es la correcta. Como les decía, a mí mi pastor me decía, no te cases, pero si dice la palabra esto, pues yo lo hice. ¿Por qué? Porque ese no era el error era lo que yo he dicho antes. Y sí, aprendí muchas cosas. Bajo la prueba tuve que aprender a ser paciente. Llorando, solo, en mi casa, en mi cama, estando completamente solo, sin nada. Me di cuenta que no estaba solo. Me di cuenta que el Señor estaba conmigo a pesar de mis errores. Y me levanté pidiendo perdón. Y leí un texto que dice en Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. Tenemos un Redentor vivo y es un Redentor que te redime, que te restaura, que te hace una nueva persona día con día, las veces que sean necesarias. Porque Él es un Dios de amor y te ama y quiere que seas feliz y que quiere que tengas todo. Y aquí nos lo dice en la palabra, que si nosotros somos constantes, íntegros, no nos faltará nada. Se lo dijo Josué, que no se fuera ni a izquierda ni a derecha. Y todo lo que hagas te saldrá bien. Esfuérzate y sé valiente. Se lo dijo 2 veces. Esfuérzate y sé valiente. Nada más tenemos que hacer eso, esforzarnos, ser valientes, ser constantes y analizar si realmente estamos siendo íntegros. Y si no lo somos, simplemente esfuérzate. Y el Señor, como tu Redentor vivo, te va a redimir, te va a perdonar y te va a restaurar y te va a decir, levántate. A Elías se lo dijo, ya levántate. Primero lo chipleó, lo alimentó, le dio oportunidad que durmiera y luego ya le dijo, ¿qué estás haciendo ahí? Ya vente. No hizo las cosas por él. Yo a veces, cuando leía la palabra, no entendía estas cosas. Decía, ¿cómo después de que te aventaste a todos los sacerdotes le tienes miedo a una mujer? Sí entiendo, era una mujer, ¿verdad? Pues era más brava. Sí le tendría más miedo yo también, pero ya había visto que podía con todo. Le pasó lo mismo a Moisés. Vio al mar abrirse en 2 y le pegó 2 veces a la piedra. Dices, ¿por qué? ¿Por qué si vemos la gran manifestación del Señor, tenemos esa duda y dejamos de mirar hacia el Dios de los imposibles? Vimos cómo Pedro se baja de la barca y empieza a caminar. Ya había hecho lo más difícil, tuvo la fe de bajarse y caminar, pero no fue constante en su mirada. Dejó de ver a Jesús y empezó a temer y dejó que el temor lo hundiera. Yo a ti te digo, no dejes de ver al Señor, no lo dejes. Ya estás caminando sobre el agua, sigue caminando porque no es por ti, es porque Dios te lo ordenó y te lo permitió. En esta hora yo les pido, pónganse de pie, vamos a orar y a pedirle al Señor
que no se nos vaya de nuestra mente esa parte de que es Él el que hace las cosas y nosotros nada más tenemos que obedecerle y ser constantes en lo que Él nos pide. Bendito Señor en esta hora. Gracias, Padre Santo, por tu amor. Gracias por tu cuidado, por tu integridad, Padre Santo, hacia nosotros, por tu fidelidad. Porque a pesar que nosotros nos desviemos de un lado hacia el otro, Señor, tú nos vuelves a llevar al centro. Tú nos llevas con amor a ese camino, Señor. Eres el buen pastor que por una sola oveja, Señor, fue y la buscó y se la echó en los hombros y regresó con ella, Señor. Gracias, Padre Santo, porque todas las veces que me he salido del redil, Señor, tú vas por mí. Y no solamente, Señor, me buscas, sino que me encuentras en ese lodazal o me encuentras lastimado y perdido, Señor, y me tomas en tus brazos y me llevas. Gracias, Padre Santo, porque eres un Dios bueno, porque eres un Dios, Padre Santo, que nos dice mentiras, que nos cumple, Señor, y que siempre nos cuida. En esta hora yo te estoy pidiendo por cada una de las personas que están aquí, Señor, si hay una necesidad económica, Padre Santo, muéstrate, Padre, como ese Dios proveedor. Enséñale a esa persona, Señor, que ahora va a tirar las redes en tu nombre y va a hacer las cosas en tu nombre y a obtener resultados que no obtuvo cuando no lo hizo en tu nombre, Señor. Pedro así lo hizo y estaba cansado, toda la noche lo había hecho. Y cuando lo hizo en tu nombre, sus barcos se hundían. Así de esa manera, Señor, yo te pido la bendición por estos hermanos que estén pasando por esa complicación, Señor. No permitas que su integridad, Señor, sea tocada. Ayúdales a creer en ti, Señor, y a esperar en ti. Yo te pido, Padre Santo, por cada uno de los que están enfermos, Señor. Pon tu mano sanadora en este momento. Sabemos, Padre Santo, que por tus llagas hemos sido sanados, Señor. Sánales, Padre Santo, sana de enfermedades que nosotros como médicos no podemos sanar, que no tenemos capacidades, Padre Santo, para poder erradicar un cáncer, para poder erradicar una falla orgánica múltiple, pero tú sí puedes, Padre. Tú puedes poner órganos nuevos, células nuevas. Señor, sana, Padre Santo, y trae fe a esa gente, porque tú dices en tu palabra que por tu fe has sido sanado. Señor, incrementa nuestra fe. Ayúdanos, Padre bendito, en esta hora a buscarte, Señor, con esa fe suficiente para que las cosas se logren, Señor. Ayúdanos a ser constantes y así ser diferentes que el rey Joás. Que nosotros golpeemos el piso las veces que sean necesarios para obtener la victoria, Padre Santo. Yo te pido, Señor, por esas familias que tienen problemas, por esas disensiones entre los matrimonios, esos pleitos de padre e hijo, hijo y padre, Señor. A esos jóvenes, Padre Santo, que están siendo llevados por la vanidad, Padre Santo, por querer ser reconocidos, bendito Dios, por ser vistos por el mundo, Señor. Toca sus vidas, Señor, sus corazones y muéstrales, Señor, quién eres tú. Muéstrales, Padre Santo, de qué estás hecho, Señor. Toca los corazones en este momento y redarguye, bendito Dios, en la vida de la gente, Señor, de tu pueblo, la necesidad que tenemos de ti. Ayúdanos a ser, Padre Santo, adoradores en espíritu y en verdad, a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Ayúdanos a permanecer, Señor, sin cesar en la oración. Gracias, Señor, te damos por lo que has hecho el día de hoy. Gracias por tu vida en nosotros. Gracias por darnos nuevamente vida, Señor. Aleluya. Amén, amén.